a permitirme grabar y hacer conocer nada más a los docentes cuál es la ruta de acceso para ingresar a la plataforma. Existen varias formas. Les voy a mostrar la más corta, que es ingresando desde cualquier navegador hacia el sitio biblioteca.utpl.edu.c. ¿Ya? Ahí nos vamos a dirigir hacia el botón donde dice recursos, ¿ya? Y entre los recursos que tenemos está aquí la opción que dice herramienta de similitud. Simplemente con dar clic aquí, nosotros vamos a poder ingresar ya a la plataforma. ¿Sí? En el momento que damos clic, nos va a solicitar que ingresemos nuestro usuario y contraseña institucional. Y con eso ya estamos dentro de la herramienta. ¿Sí? A partir de aquí, Gelson nos va a ayudar con el tema de cómo vamos a acceder y cómo vamos a realizar el análisis de el informe que nos presenta la herramienta de similitud compilación. Celso, muchas gracias, bienvenidos y adelante, eh, escuchamos. Excelente, muchísimas gracias. Pues primero que nada, les agradezco a todos su tiempo por tomar esta sesión de capacitación. Como lo mencionaba, bueno, mi nombre es Celso Garzón y estoy como Project Manager de compilación dentro de la empresa HMS Group. Y bueno, pues vamos a comenzar la sesión de capacitación para que ustedes conozcan pues algunos de los puntos más importantes de cómo analizar documentos, de cómo subirlos y principalmente de cómo interpretar los informes que estoy generando y obviamente pues la información que me está ofreciendo directamente la plataforma. Entonces, si me permite, le voy a robar tantito la, eh, la pantalla para poder compartir la mía. Ujú. Ok, nada más me permitiría compartir porque me parece que mientras siga compartiendo no voy a poder compartir. Le agradezco, muchísimas gracias. Pues primero que nada, ya ustedes tienen una cuenta, digamos, institucional, ya les fue habilitada por parte de la administración de la institución. Entonces, bueno, ya ingresando a esta cuenta, de hecho, bueno, nada más me permitiría recordarles el URL para poder acceder. De hecho, se los estoy iluminando en azul en la parte superior de sus pantallas, donde, bueno, pues tengo aquí la ruta de acceso. Aquí, bueno, ya ustedes ya tuvieron la oportunidad de generar sus cuentas, entonces la contraseña ustedes la asignaron y el nombre de usuario es su correo electrónico. De hecho, actualmente, como bien mostraba, la ruta de ingreso, bueno, es a través de un sistema de logueo simple donde van a poder bueno, pulsar el botón y colocar sus credenciales institucionales y los va a llevar a la pantalla principal de compilación. Entonces voy a hacer un muy rápido barrido para que ustedes vayan viendo la forma en cómo operar sus cuentas de forma, digamos, más fácil y principalmente mostrarles todas las, digamos, soluciones que tiene Compilacio dentro de su plataforma para usted también es ayudarlos a sacarle el mejor partido y, bueno, con base en eso también aprender alguna de las principales funciones de la herramienta. Si tienen alguna duda, con todo gusto pueden interrumpirme en cualquier momento o al final generamos una sesión de preguntas y respuestas y ahí con todo gusto pueden colocar sus preguntas en el chat y las vamos respondiendo cada que hagamos una pausa. Entonces, bueno. Actualmente tienen acceso a una herramienta de detección de similitudes donde vamos a poder obtener y subir documentos ya sea dentro o directamente del aplicativo de compilación, quiero decir, accediendo a este sitio o bueno, en algunos casos también están trabajando dentro de su LMS. En este caso vamos a revisar el cómo subir un documento, el cómo interpretar análisis de similitud dentro únicamente del aplicativo de compilación. Entonces, bueno, vamos a tener esta visualización, que es lo que quiere decir que ya estamos accediendo a todos los servicios de la cuenta. Una de las partes bien importantes que me gustaría resaltarles es que ustedes tienen un acceso a una caja de herramientas que les va a servir para poder obtener herramientas de autogestión y autoformación que a su vez, bueno, les va a enseñar también a resolver algunas de las pequeñas dudas de cómo operar su cuenta.
En este caso voy a tocar nada más un punto dentro de la caja de herramientas, que es, bueno, las herramientas que tenemos a disposición de ustedes para autogestión y autoformación. Obviamente, cabe destacar que todas las herramientas dentro de Compilacio se encuentran 100% en español o en los distintos idiomas que ofrece la plataforma, siempre y cuando ustedes decidan operar, bueno, bajo el idioma que estén preconfigurando, ¿no? En este caso yo la tienen en inglés, ya la he convertido al español y van a ver que todos los elementos se encuentran traducidos al español y en el caso de los videos también están dentro de este idioma. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar diversos elementos donde puedo acceder a este tipo de gestión. Uno de los principales, bueno, son videos en un canal privado que tiene compilación para, obviamente, partiendo del sitio del aplicativo, van a poder acceder a algunos de los elementos, ¿no? Aquí nada más por citar algunos, voy a abrir un elemento y aquí me lleva al contenido de español y para ver la forma en cómo yo puedo interpretar un análisis de similitud, cómo puedo identificar las partes más importantes y, bueno, obviamente a fines de resumen, ustedes van a encontrar diversos elementos que les van a ayudar, como les comentaba inicialmente, a poder entender de una mejor forma la plataforma. En caso de que existan algunas dudas o algunos otros elementos que no han sido del todo claros durante las sesiones de capacitaciones, con todo gusto pueden contactar directamente conmigo o directamente con el soporte de compilación para poder también extender alguna petición, extender algún tipo, digamos, de dudas que hayan tenido o incluso algún conflicto que esté presentando su cuenta. En este caso, vamos a brindar soporte técnicamente en español, 100%, no, a pesar de que el soporte directo se encuentra basado en Europa, de igual manera las respuestas están en español. Entonces, aquí por citar un ejemplo, voy a poner solamente una palabra para ver el abanico, digamos, de soluciones que me va a arrojar compilación. En este caso, bueno, yo nada más coloqué una palabra. Conforme yo vaya refinando más mi búsqueda o vaya refinando más la solicitud que quiera hacer a la plataforma, me va a estar enviando algunos elementos más precisos de lo que yo estoy consultando. De igual manera, si consideran que estos elementos no han resuelto cualquier duda que vaya surgiendo, pueden contactar directamente con el equipo de soporte y nos va a brindar atención más particular con base, bueno, pues a las peticiones que vayamos extendiendo, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo detallar mi petición añadiendo asuntos, describiendo cuál es el tipo de situación que está presentando mi cuenta y posterior, yo les recomiendo pueden añadir evidencia gráfica, quiero decir en imagen, hasta 5 archivos distintos, donde a nosotros nos va a ayudar de una mejor forma a entender cuál es el conflicto que tienen. Entonces, en este caso, nada más como para recapitular, hicimos una breve vista al contenido de la caja de herramientas y al botón de ayuda donde yo puedo obtener información sobre la plataforma o, en este caso, solicitar ayuda para resolver cualquier tipo de elemento que bueno, vaya surgiendo durante la operación. De igual manera, bueno, tenemos una caja de búsqueda donde aquí podemos detallar o podemos realizar alguna búsqueda más específica sobre algún tipo de documento que yo esté subiendo a la plataforma. Obviamente en este caso, a fines de mi cuenta, donde, bueno, que yo estoy utilizando para demostración, no contiene tanta información como la va a tener una cuenta que ya está operando por ustedes el cuerpo docente de la institución, donde obviamente ya están subiendo un volumen de documentos más extenso. En este caso, yo puedo localizar información únicamente colocando el ID o colocando alguna de las características de mi documento, quiere decir el depositante, el autor o cualquier otro elemento que me pueda ayudar de una forma más rápida a localizar algún documento. Entonces, bueno, esta es, digamos, la parte básica de cómo podemos operar compilación desde un punto de vista, bueno, nada más como para autoformación o los primeros pasos que yo voy a seguir al generar mi cuenta. Posteriormente, bueno, ya me voy directamente a la creación de carpetas. En este caso, Compilacio opera, digamos, en la subida de documentos o el almacenamiento para subida de documentos basado en carpetas. En este caso, bueno, vamos a poder operar con la carpeta que viene por defecto o, en el caso de que ustedes lo requieran, ir creando diversas carpetas bajo diversos parámetros que ustedes consideren pertinentes. En este caso, lo pueden crear para una clase
para una materia o para un curso en particular, donde ahí vamos a alojar todos esos documentos y principalmente parametrizar una carpeta con base a lo que yo requiero. Entonces, en este caso vamos a crear una carpeta y la vamos a nombrar carpeta de prueba. Entonces, en este caso, compilación me permite generar algunas de las principales funciones que tiene un LMS en cuestión de parámetro. Me refiero a tiempos y horarios en cuál se van a efectuar los análisis, así como redefinir los umbrales de similitud. Es importante mencionar que durante capacitaciones y sesiones pasadas con la UTPL ya tienen umbrales de similitud fijados, donde, bueno, ustedes obviamente con base a la política de la institución, bueno, van a fijar los umbrales con base a lo que ya se dictaminó anteriormente. Entonces, en este caso, yo nada más les hablaría un poquito de a qué se refiere y ustedes, bueno, ya estarían generando, digamos, estos parámetros, pues un poquito de forma más específica. Entonces, bueno. Regresándome al tema de la parametrización, perdón, en los análisis de similitud, aquí vamos a encontrar dos opciones distintas. La primera quiere decir que, bueno, tan pronto se deposite un documento a cualquiera de las carpetas, en este caso, obviamente estamos parametrizando una por una, cuando se deposita un documento a esta carpeta, el análisis se va a generar de forma automática sin necesitar una acción, digamos, adicional por parte de ustedes. O sea, quiero decir, en este caso, ya no sería necesario pulsar el botón analizar, sino que un documento tan pronto caiga, se va a generar de forma automática. Por el contrario, si ustedes así lo requieren, pueden generar análisis previstos. Quiero decir, ustedes determinan una fecha y una hora en cuando requieren que el análisis se ejecute. En este caso, bueno, pueden recopilar documentos y pueden recopilar, de hecho, no tienen problemas de capacidad dentro de una carpeta donde podemos guardar o, digamos, podemos recibir varios documentos y fijar una fecha y una hora en cuál se van a analizar. En este caso, bueno, yo voy a poner únicamente a fines de ejemplo el día de hoy a las 11:59 de la noche, lo cual quiere decir que, bueno, tan pronto este horario se cumpla, los análisis se van a empezar a ejecutar sin necesidad de una interacción adicional por parte del docente. Entonces, bueno. Posteriormente tenemos los umbrales de similitud que ya les informaba. Los umbrales de similitud no son otra cosa que una relación visual, digamos, con el porcentaje de coincidencia que contiene un documento. En este caso, nada más los estándares, digamos, o la base que ya contienen la plataforma, bueno, nos sugiere que el mínimo o el máximo aceptable, digamos, como para tener un documento con un porcentaje de similitud bajo, bueno, pues es el 10%, lo cual quiere decir que documentos que estén entre el 11 y el 24% nos van a marcar en un color naranja y posterior al 25, pues en un color rojo, lo cual quiere decir que a términos visuales me va a señalar un documento que contiene un alto porcentaje de similitud. Posteriormente, tenemos la biblioteca de referencias, que no es otra cosa que la base de datos que ustedes van generando con base a la subida de documentos, que a su vez va a formar parte de la base de datos de la UTPL y que a su vez va a formar parte de la base de datos de todos, digamos, a nivel mundial de compilación. Quiere decir que un documento que se encuentre indexado en la base de datos puede ser contrastado con cualquiera de los documentos que han subido otros clientes o que se encuentran en repositorios de todo el mundo. Entonces, en este caso, nosotros podemos decidir si el documento automáticamente se va a añadir a la biblioteca de referencias o incluso esta opción la pueden modificar más tarde y desean añadir los documentos o indexarlos de forma manual. Entonces, bueno, una vez que yo ya defino los primeros parámetros de la cuenta, puedo añadir documentos. Obviamente, cualquiera de los parámetros que se fijaron inicialmente pueden ser modificados en cualquier momento con base, pues obviamente, a las necesidades que ustedes tengan con base a la operación de la cuenta. Entonces, en este caso, bueno, nada más me voy a regresar y una carpeta ya está creada y tengo una opción adicional que se llama recogida de intercambio. Dentro de esta opción, digamos que es donde permite la interacción o el grado de interacción que yo voy a tener con los estudiantes o con cualquier otro usuario que no tenga necesariamente una cuenta dentro de compilación.
Entonces, en este caso, yo autorizo a los estudiantes a enviar documentos que, como les comentaba inicialmente, si ustedes van a trabajar directamente operando compilacio a través del LMS, bueno, esta opción no es del todo útil para ustedes, puesto que el envío de documentos va a estar a cargo del estudiante o de cualquier otro actor que intervenga directamente en la operación de la plataforma a través del LMS. Pero, no obstante, bueno, para que ustedes conozcan exactamente la función de todos los botones dentro de compilación, pues la voy a mencionar. Perdón. Entonces, en este caso, yo permito que los estudiantes suban o envíen documentos a las carpetas que yo estoy generando dentro de compilación. Entonces, bueno, una vez que yo autorizo la generación o el envío de documentos por parte de los estudiantes, me va a generar una serie de elementos adicionales. En este caso, bueno, me genera una URL que prácticamente va a ser un identificador de cada una de las carpetas. Obviamente, cada carpeta genera una URL distinta, donde yo voy a colocar una interfase para que los estudiantes suban sus documentos o envíen sus documentos para análisis. Entonces, en este caso, bueno, yo nada más estoy copiando la URL a mi portapapeles para copiarla, digo, para pegarla y mostrarles el funcionamiento más adelante y para que vean prácticamente cómo funciona esta interfase. Obviamente, podemos parametrizar también esta interfase y decidir en qué momento se analizan los documentos. Entonces, en este caso, voy a citar únicamente un ejemplo. Voy a poner un escenario ejemplo para esta parte, donde, bueno, existe una fecha de presentación, que no es otra cosa que la fecha donde ustedes definen que un documento va a ser analizado o el límite en que yo voy a, como docente, a recibir documentos y posteriormente se van a analizar estos. Entonces, en este caso, yo coloco como una fecha de presentación, voy a usar el mismo ejemplo, el día de hoy a las 23:59 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que esta es mi fecha límite para yo permitir la subida de documentos. Posterior a esta fecha no va a existir, bueno, posibilidad de subir documentos, salvo que ustedes lo autoricen. En este caso le estoy iluminando en azul este pequeño apartado donde me permite o no recibir documentos posterior a la fecha límite. En este caso yo la voy a desmarcar nada más para fines de ejemplo y posteriormente, bueno, ya una vez superada esta fecha, la carpeta ya no va a admitir documentos e incluso este mensaje no se va a mostrar obviamente a los que quieran subir documentos que la fecha se ha excedido. Posteriormente, bueno, ya tenemos las posibilidades o lo que yo puedo mostrar como parte de retroalimentación o a fines de retroalimentación a los estudiantes, donde yo decido qué se le va a mostrar a los estudiantes. En este caso, vamos a mostrar los índices de similitud que yo haya fijado dentro de las carpetas. Y posteriormente, bueno, si ya tenemos cuentas de compilación Studium, que ese es otro tema totalmente distinto a la operación que nos compete hoy, sí me permite, bueno, generar obviamente ya códigos de referencia. En este caso, esta opción la voy a dejar por completo desmarcada. Posteriormente, bueno, ya, y ya que se hizo un guardado, digamos, de esta operación, pues nuevamente podemos regresar a mi carpeta y como les comentaba, puedo ingresar a la carpeta para conocer qué es lo que se parametrizó y obviamente la vista que vamos a tener como estudiantes. En este caso, como pueden ver, bueno, aparece la institución, en este caso aparecería en sus respectivas interfaces como UTPL, el profesor que está a cargo o como propietario de esta cuenta, el nombre de la carpeta, que sería para ustedes la materia y la fecha límite de presentación. En este caso podemos ver que una vez que el estudiante avanza, puede seleccionar sus archivos, posteriormente va a introducir sus datos, que quiere decir nombre, correo electrónico, el título de su documento y posteriormente como tercer paso va a recibir un acuse de recibo. En este caso, hasta aquí termina la interacción que permite compilación dentro del aplicativo con el estudiante y posteriormente, bueno, los documentos ya van a aparecer dentro de mi carpeta y ya van a estar, en el caso que yo así lo haya parametrizado, ya previamente analizados. Obviamente, esta, digamos, parametrización es adicional a la fecha en la que yo estoy, digamos, parametrizando inicialmente los análisis. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Con todo gusto podemos hacer una pequeña pausa, nada más para saber si existe alguna duda. Voy a detener un poquito el compartir pantalla para acceder si ustedes tienen alguna consulta.
Creo que no, aquí no. Sigamos. Bueno, continuamos entonces nuevamente con la presentación de compilación. Entonces, bueno, ya tenemos una carpeta parametrizada. Entonces, obviamente, ¿qué sigue, no? En este caso, vamos a comenzar ya con la subida de documentos. En este caso tenemos tres acciones posibles para poder subir documentos para análisis a compilación. En este caso, bueno, voy a tocar la primera, que es, digamos, la subida clásica que todos ya estamos familiarizados dentro y fuera de compilación, y quiero decir con, digamos, la forma en cómo yo suelo subir documentos a cualquier tipo de plataforma, donde, bueno, me permite la opción de seleccionar archivos de forma manual y buscarlos dentro de mi computador, ¿no? Yo aquí puedo seleccionar cualquier documento y posteriormente el documento se va a analizar. En este caso tenemos prácticamente todos los formatos de texto, digamos, usuales para poder generar análisis dentro de compilación, o quiero decir los formatos en los cuales se sube o se maneja información. En este caso tenemos una función adicional que es el formato zip, donde yo como docente puedo subir documentos en una carpeta comprimida a compilación. La plataforma lo va a extraer y los va a procesar de manera individual como análisis. Y aquí yo voy a tener ya todos mis análisis ya realizados. Existe una segunda forma de cómo yo puedo analizar documentos que prácticamente me permite analizarlos directamente de un sitio web. En este caso le va a servir mucho a materias que tengan que ver con desarrollo web, creación de sitios, publicidad, marketing o cualquier otro donde donde necesite o me soliciten a mí como estudiante generar sitios web. Y obviamente pues también que respetemos la parte de la autenticidad dentro de los contenidos. Aquí podemos nosotros colocar una simple URL y la plataforma va a extraer el texto y lo va a analizar. En este caso, de una forma visual, podemos ver, digamos, cuál es la procedencia o el formato original del documento. En este caso es un PDF, un Excel y posteriormente por los documentos en Word. Y este que prácticamente no corresponde a ningún formato es el resultado de haber analizado este tipo de información. Prácticamente no me arroja un formato en particular, pero sí me arroja un informe de similitud. Y obviamente vamos a encontrar todo el contenido subido a este sitio web y vamos a ver, pues obviamente el resultado, contra qué páginas se está contrastando, contra qué fuentes. Obviamente profundizamos un poquito más adelante, pero en este caso podemos subir este formato en sitio web, quiero decir una URL para análisis. Posteriormente existe una tercera opción donde yo puedo, llamada copiar y pegar, donde yo puedo colocar texto que, bueno, obviamente oscila superior a las 100 palabras, donde prácticamente puedo pegar únicamente un párrafo, un fragmento, la participación en un foro, etcétera, que quiere decir que es un texto pequeño. No necesariamente tiene que ser un documento completo o no necesariamente debo de cumplir con todo un documento para subirlo en esta parte, sino buscamos sintetizar esa parte, ¿no? Donde en lugar de estar copiando y extrayendo pequeños fragmentos donde yo considero que existe una coincidencia o existe un presunto plagio o abuso del copy-paste dentro de un párrafo en particular, bueno, pues aquí yo puedo colocar este párrafo y la plataforma lo va a analizar como si se tratara de un documento, digamos, completo, ¿no? Obviamente todos los análisis que yo suba a compilación van a generar un ID y me van a generar un conteo de palabras para que ustedes conozcan cuál es la información que se está subiendo. Entonces, posteriormente, yo ya tengo documentos subidos a esta cuenta y vamos a continuar, digamos, prácticamente ya con el análisis de similitud, de cómo se realizaron los análisis, cuánto demoran y algunos otros factores que a nosotros como docentes o como utilizadores de la plataforma, pues nos competen. En este caso, bueno, yo voy a tocar algunos documentos que tengo subidos previamente a la plataforma a fines de ejemplificar, digamos, cómo me despliega la información compilación, qué fuentes utiliza para poder contrastar documentos y, bueno, cuál es el resultado de. Para llegar a esta parte, bueno, pues voy a tocar primero lo que les comentaba anteriormente. Cada documento genera un ID único, que va a ser el identificador para que yo pueda conocer, obviamente, de qué documento hablamos. Y en el caso que exista alguna solicitud para ustedes, bueno, que requieran ayuda o que requieran la intervención por parte de algún, digamos,
alguna autoridad dentro de compilación en cuestiones de soporte, nosotros podemos brindarle un soporte más adecuado, bueno, con base al ID de un documento. Entonces, en este caso, bueno, esta es la información que yo puedo obtener de un documento donde voy a conocer, bueno, de primera mano cuáles son las propiedades del documento. Quiero decir el nombre, el tamaño que representa o cuánto pesó para compilación, el número de palabras y el número de caracteres. Posteriormente, la información relacionada al análisis, quiero decir, cuándo se depositó, cuál fue el tipo de carga. Aquí ustedes van a tener distinta información, si se cargó el documento directamente en la interfaz de compilación o si se subió a través de un LMS o se subió a través de la recogida de intercambio. Entonces, bueno, este dato puede ser un poco variable con base a lo que ustedes vayan requiriendo. Posteriormente, y la información, digamos, operativa de la plataforma. Quiero decir, cuándo se analizó y principalmente cuánto demoró un análisis en ser, bueno, obviamente ejecutado, ¿no? En este caso tenemos un documento de 10.169 palabras y se analizó en 5, bueno, casi 6 minutos. Obviamente estos tiempos son variables con base a la información que contenga cada documento. Quiero decir, existen documentos que pueden contener una cantidad grande de palabras, pero que únicamente son palabras. Quiero decir, ya si existe una combinación entre texto, gráficas, imágenes, tablas, etcétera, obviamente un análisis puede hacer un poquito más pesado, pero sabemos que bueno, un documento o un análisis no va a demorar tanto tiempo y podemos obtener prácticamente análisis de similitud pues de una forma muy rápida. Y posteriormente vamos a decidir o vamos a ver que este documento se encuentra o no indexado a su biblioteca de referencias. En este caso, bueno, yo les sugiero que si tienen versiones, vamos a salir de esta pantalla, si tienen versiones posteriores a este documento o desean que no se contraste contra sí mismo, si van a subir complementos del mismo documento, bueno, este documento puede estar no indexado a su biblioteca de referencias. Por el contrario, si ustedes deciden o desean que un documento siempre se mantenga para que sea contrastado por sí mismo o simplemente reciben muchos documentos de una sola clase, bueno, pues estos siempre estén indexados a la biblioteca de referencias para que puedan ser contrastados entre sí y obviamente determinar que también no existe un intento de plagio o se esté compartiendo información en un documento y vean exactamente de dónde parte. Obviamente un poquito más adelante vamos a ver todo el tema relacionado a las fuentes, cómo identificarlas y cómo saber dónde está, digamos, localizada la información y qué fuentes me está tomando para ejecutar un análisis. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos, digamos, procesados, digamos, o sabemos los documentos que están indexados a una biblioteca de referencias, puesto que tienen un icono de unos libros y una palomita verde. Por el contrario, los documentos que no se encuentran indexados los vamos a encontrar con una cruz, prácticamente un icono de los libros, pero con una cruz roja. Esta acción puede hacerse y deshacerse con un solo clic, como les muestro en pantalla, donde yo nada más pulso este botón y el documento se encuentra indexado dentro de la biblioteca de referencias y la voy a encontrar, obviamente, pues en toda mi biblioteca, ¿no? Aquí voy a encontrar todos los documentos que estoy, digamos, generando para análisis. Posteriormente tenemos una tercera función donde ustedes pueden eliminar por completo un documento o unos documentos simplemente enviándolos a la papelera de reciclaje y vaciando esta. Quiero decir, en este caso yo acabo de enviar un documento a la biblioteca de referencias y puede eliminarlo de forma permanente. En este caso se va por completo a desindexar de la biblioteca de referencias y se va a eliminar por completo de la cuenta, digamos, general de compilación, donde no vamos a dejar ningún rastro. Entonces, en este caso, prácticamente esta acción, bueno, pues a diferencia de algunas otras herramientas dentro del mercado, ustedes pueden ejecutarla de forma autónoma sin necesidad de solicitar apoyo ni a soporte ni a cualquier otro agente que interviene en el soporte de compilación, ¿no? Me quiero decir distribuidor o cualquier otro agente. Entonces, en este caso, yo puedo eliminar un documento de forma permanente únicamente vaciando mi papelera de reciclaje. Por el contrario, bueno, aquí yo puedo realizar distintas acciones, puedo consultar el informe de similitud o simplemente puedo recuperar este documento y me va a aparecer nuevamente a mi listado, que creo que lo tenía por aquí, a mi listado de todos los documentos que estoy subiendo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?
Me parece que no Vale. tenemos las incluso en el chat. Perfecto. Entonces, bueno, continuando. Ya nada más como fines de recapitulación, en la primera parte vimos los primeros botones dentro de la cuenta de compilación, así como la consulta a la caja de herramientas y a la ayuda de compilación, así como la creación, parametrización y primero, digamos, el ABC de, de la subida de documentos. Y los temas relacionados, bueno, biblioteca de referencias y la papelera de reciclaje, así como la recogida de intercambio. Posteriormente, bueno, ya, una vez que yo subo documentos dentro de mi cuenta, los análisis se van a generar con base, bueno, a los parámetros que yo ya he generado inicialmente. En caso de que una carpeta esté parametrizada para que se hagan los análisis de forma manual, van a ver que va a aparecer este botón adicional que, bueno, nos dice analizar, que quiere decir que, bueno, el análisis se va a generar con base a lo que ustedes decidan, ¿no? O sea, en el momento que ustedes lo decidan. Esta opción obviamente se puede modificar cada que se reparametrice una carpeta o dentro de los parámetros iniciales que vimos. En caso de que los documentos ya hayan sido analizados, pues obviamente ya voy a ver el porcentaje de similitud, así como una pequeña barra gráfica que hace referencia al número de puntos de interés, digamos, que encontramos dentro del análisis de similitud, o asimismo como a la cantidad de bloques que presentaron similitud en un documento. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues es un documento que directamente generé como copy y pega de la web. Entonces, en una sola fuente me encontró el 100% de similitud. A la hora de ver el informe, vamos a ver que prácticamente me arroja muy pocas fuentes detectadas, ¿no? En este caso, me arroja la fuente principal, que es el National Geographic, y tengo algunas fuentes secundarias que pueden estar acompañadas por otro, digamos, por otro sitio, así como las principales fuentes que comparte este documento. En este caso es un documento que prácticamente he generado en distintas sesiones únicamente para ejemplificar esta parte, o yo lo subo únicamente como para hablar de un documento que contiene un amplio porcentaje de similitud. Entonces van a ver que también comparte similitud con documentos subidos por otros usuarios de otras instituciones. Entonces, obviamente ya vamos a ver un reporte más detallado con un informe un poquito más real, pero bueno, nada, me gustaría hacer esta pequeña acotación dentro de esta parte. Entonces, bueno, yo aquí tengo un documento que creo que me va a servir para mayor referencia. Posteriormente voy a ver dos iconos, uno que hace referencia al copy-paste y otro, bueno, un signo de admiración con un pequeño lápiz que habla como a fines de resumen de qué es lo que encontró técnicamente dentro del análisis de similitud. En este caso, vamos a ver que compilación encontró un 15% de similitud con base obviamente a todas las fuentes con las que está contrastando compilación, más el 1% de un texto no reconocido. El texto no reconocido se puede, digamos, deber a diversos factores. Uno, bueno, es un copy-paste de un sitio de internet que prácticamente, bueno, en este caso, cuando se genera un texto en la web, no siempre o no necesariamente siempre es un texto. En algunos casos puede ser un código, código fuente para poder, a la hora de ser publicado en la web, que se convierta obviamente en texto. A términos técnicos no sabría cómo funciona esta parte, pero bueno, generamos una serie de queries que al final de cuentas nos van a dar un texto en un color o simplemente en una fuente distinta o en un tamaño determinado. Cuando se hace un copy-paste, la plataforma lo va a reconocer como un query o como una serie de datos que no generan un informe, un idioma pues prácticamente legible, dentro de todos los idiomas en los cuales, bueno, prácticamente compilación trabaja. Entonces puede deber a este factor, el primero, de el idioma no reconocido. Posteriormente también incluso puede reconocer si se está generando texto aleatorio, quiere decir, en algunos casos, por citar un ejemplo, se solicita un mínimo de palabras de 200. A las 150 ya se acabaron las ideas y empezó a generar una serie o a capturar una serie de caracteres, pintándolas de otro color, para que cuando digamos, una herramienta o simplemente un procesador de textos como Word
me haga el barrido, digamos, de toda la información, me va a decir exactamente que sí tengo 200 palabras. Evidentemente, 150 son prácticamente un idioma y las otras son caracteres aleatorios, entonces Compilatio lo va a reconocer y me va a decir, oye, aquí tenemos un porcentaje de texto que corresponde a n cantidad de palabras que son, o n porcentaje del texto, perdón, que es un idioma no reconocido. En caso de que no haya sido muy claro, obviamente lo vemos ya con un ejemplo. Posteriormente yo puedo ya visitar el informe de similitud, que prácticamente me va a mostrar dónde y cómo se hizo el análisis. Vamos a encontrar una primera pestaña que dice resumen. Dentro de esta parte, bueno, pues yo voy a ver prácticamente todo lo que contiene mi documento y dentro de compilación le llamamos índice de similitud, que prácticamente es toda la información recopilada. En este caso vamos a ver que existen dentro de las similitudes 15 principales fuentes detectadas y vamos a poder acceder a cada una de ellas. Obviamente este informe ya fue tratado, en algunos casos ya desactivamos algunas fuentes, pero ahorita las volvemos a activar y vamos a ver prácticamente qué es lo que está encontrando compilación. De igual manera, yo puedo incluso excluir las fuentes que se encuentran entrecomilladas, como para, bueno, obviamente, si yo quiero no analizar las citas, o más bien quiero que compilación no me muestre las citas, también puedo desmarcarlo, así como las fuentes mencionadas dentro de este documento. Quiero decir, en algún apartado de fuentes puedo yo enlistar todas las fuentes que ocupé dentro de compilación, dentro de mi documento para generar generar mi texto y posteriormente, bueno, pues obviamente voy a hacer una mención de cada una de las fuentes o si estoy trayendo texto directamente de las fuentes que también estoy incluyendo. Como pueden ver, cualquiera de las acciones que yo genere dentro de compilación va a disminuir o aumentar, en este caso, el informe o el porcentaje de similitud. En este caso, yo estoy quitando, por ejemplo, aquí, como ejemplo, ¿no? Eh, todo el texto entrecomillado, que corresponde al 8%, y el informe de similitud bajó a 15%. Entonces, prácticamente yo puedo ir desmarcando fuentes o ir añadiendo algunos elementos que me van a servir a mí para tomar una decisión si un documento contiene o no plagio, puesto que la revisión y el dictamen final, si lo quieren ver de esta manera, es enteramente a discreción del docente. Entonces, en este caso, bueno, yo lo voy a señalar para que me sirva más como ejemplo más adelante. Posteriormente vamos a ver todo el grupo de fuentes primarias, que quiero decir que contienen un mayor porcentaje de texto y una mayor relevancia, así como conocer qué tantas palabras fueron idénticas con base a dónde encontró Compilacio la coincidencia. En este caso, yo voy a poder ver fuentes, digamos, o todas las fuentes agrupadas con base a un color. En este caso, colores más cálidos cercanos al rojo me los va a pintar como las fuentes más importantes o de mayor relevancia, así como colores más fríos cercanos al azul como fuentes de menor relevancia o de menor porcentaje o número de palabras coincidentes dentro de un documento. Posteriormente me va a arrojar un grupo de fuentes fortuitas que no necesariamente las podemos catalogar como intento de plagio o como un plagio intencional, sino por el contrario, son texto, digamos, o es texto que se está repitiendo constantemente o que encontró con muchas coincidencias dentro de la web, que en su mayoría nos van a hacer referencias a títulos, a referencias a las leyes o a cualquier otro elemento que forzosamente tenga que ser citado dentro de compilación. Quiero decir, en este caso vamos a hacer una pequeña vista, digamos, aquí a la fuente y de un documento de 2000 y tantas palabras, 36 palabras se encuentran dentro de la primera fuente como fuente fortuita y que hace referencia a esta fuente, que es una fuente dentro de una institución en México. De hecho, obviamente yo puedo visitarla, puedo abrir la fuente en otra pestaña o puedo incluso irme directamente al sitio donde se encuentra alojado esta fuente y corroborar que el texto se encuentra ahí. Entonces, como pueden ver, el punto número 2, digamos, o el punto de interés número 2, hace referencia a una fuente o a una ley, discúlpeme. Entonces quiere decir que no es un plagio deliberado, sino que forzosamente este texto tuvo que ser incluido o tiene que ser incluido dentro del documento y no necesariamente se trata de un plagio deliberado. Esto lo podemos encontrar, bueno, vamos a encontrar prácticamente
fuentes con un menor porcentaje de similitud, así, bueno, vamos a encontrar fuentes del 2, del -1%, que prácticamente nada más a fines de redondeo lo vamos a encontrar como con este signo de menor que y el 1%. Ya si decidimos visitar la fuente o compararla, bueno, vamos a ver que incluso esta fuente, mire, de pura coincidencia, también se encuentra en un documento dentro de un repositorio de la Flaxo. Entonces, prácticamente podemos, como les comentaba, ¿no? Visitar las URLs para ver en particular si este documento sí se encuentra contenido o tener un argumento válido, ¿no? Decir, ok, yo encontré un alto porcentaje de coincidencia. Para mí es un intento de plagio. ¿Cómo lo sustento? Pues obviamente teniendo la URL de donde está tomando, ¿no? Y posteriormente, pues saber que esta URL es un sitio válido y que yo puedo visitar y que prácticamente se encuentra dentro de la web. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí las fuentes, digamos, que está detectando. De primera mano, bueno, ya vimos el tema de los colores y vamos a diferenciar algunos distintos iconos que van a hacer una completa referencia a de dónde se está sacando la información. Quiero decir, este icono referente a un mundo quiere decir que fue una fuente que se encuentra dentro de la web. Es un sitio web, un blog, un repositorio, cualquier otro elemento que se encuentra dentro de la web. Posteriormente encontramos un segundo icono que hace referencia a un Partenón, que quiere decir que este documento se encuentra o esta coincidencia la encontró en un documento de otro usuario, posiblemente de otra institución. Entonces, en este caso, bueno, vamos a encontrar este icono que quiere decir que existe, que se está compartiendo información o que se está copiando información de un documento, bueno, obviamente de un usuario de compilación en cualquier parte del mundo. Y vamos a encontrar un tercer icono que prácticamente se asemeja al usuario que yo les muestro aquí, que hace referencia a que esta coincidencia la está encontrando en un documento de un usuario que pertenece a mi institución. Quiero decir, aquí sí deliberadamente, pues sabemos que se está compartiendo información o que se está generando un copy-paste entre documentos que yo como docente o cualquier docente dentro de la UTPL está subiendo. Obviamente aquí vamos a poder ver y vamos a abrir una vista que dentro de compilación le llamamos vista espejo o cara a cara, como ustedes la quieran llamar, donde vamos a poder comparar mi documento y la fuente y saber exactamente dónde está esta coincidencia. En este caso, bueno, también tenemos un determinado número de fuentes secundarias que también se visitaron para este análisis. Quiero decir que poseen un menor porcentaje de similitud que la fuente principal, pero obviamente empiezan a generar fuentes o digamos coincidencias adicionales. En este caso, pueden ver que digamos, la fuente principal tomó 344 palabras de las 2000 que contiene este documento y vamos a ir que el conteo, digamos, va hacia la baja. Posteriormente encuentro una fuente ya determinada como fuente secundaria que contiene el 11, que contiene 232 palabras y así sucesivamente de todo el documento. Vamos a ver que todas las fuentes principales se encuentran acompañadas por determinado número de fuentes secundarias. Entonces ya no solo tenemos 7 fuentes, sino bueno, si hacemos una suma tenemos más de 250 fuentes localizadas dentro de este documento. Posteriormente yo voy a poder visitar o saber exactamente dónde se encuentra la coincidencia fuente por fuente y si así lo decido, la fuente secundaria. En este caso yo pulso los 3 botones y me van a aparecer 2 opciones, comparar la fuente o ignorarla. En este caso, al aperturar la comparación, voy a acceder a mi vista espejo y veo prácticamente la misma información, ahora de forma vertical, donde voy a poder acceder directamente a los extractos o a los pasajes donde la compilación me ha localizado la coincidencia. En este caso voy a visitar prácticamente el más grande a nivel visual, donde yo voy a comparar mi documento, que es este que les estoy iluminando en azul, y del lado derecho, la fuente. Es, digamos, el extracto. O sea, quiero decir que Compilacio toma la información de este sitio web, lo trae dentro del aplicativo y lo puedo yo ver prácticamente en una forma paralela para ver si y determinar si se trata de una coincidencia, de un intento de plagio, de una fuente mal citada, digo, obviamente también de una referencia mal ejecutada, y determinar si voy a generarlo como una fuente o no.
digo, como una coincidencia o como un plagio o no. Entonces, en este caso, yo puedo ir navegando, digamos, punto por interés que encontró dentro de este 16% de similitud. Entonces, bueno, aquí en caso de que yo requiera visitar la fuente, puedo bueno, obviamente acceder a la fuente y este es un excelente ejemplo. Y puedo visitar directamente la fuente. Como ven, esta fuente ya se encuentra desactivada o este repositorio fue desactivado por parte del autor de la fuente, claro, del propietario, de la persona que generó esta fuente, pero Compilatio al momento de ejecutar el análisis me va a guardar este historial. Quiero decir, yo este análisis lo ejecuté hace unos meses y al momento del análisis me detectó esta fuente. Ahora que yo la quiero visitar, se encuentra desactivada. No porque se encuentre desactivada quiere decir que Compilatio ya la va a descartar porque ya no es una fuente actualmente activa, ¿no? Sino bueno, aquí me va a guardar ese historial y me va a decir, en algún momento generaste este informe de similitud. En ese momento encontró la coincidencia en este sitio y me va a guardar dónde estuvo, qué cantidad qué porcentaje de similitud encontró y obviamente va a seguir el contenido dentro del análisis. Nada más a fines de ejemplo, voy a visitar otra donde, bueno, aquí yo puedo abrir mi porcentaje de similitud y aquí estoy yo encontrando prácticamente dónde está la coincidencia y si así lo decido, puedo visitar la fuente original para ver exactamente que aquí se encuentra, ¿no? Dentro de todo este texto se encuentra exactamente el pasaje donde encontró la coincidencia. Ahora, una vez que yo visité, digamos, las fuentes de manera individual, ya hice la comparativa, puedo yo incluso acceder directamente a los puntos de interés, que prácticamente lo vamos a encontrar dentro de la parte superior derecha de las tres opciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Que de una forma vertical y completa voy a poder encontrar las similitudes, el texto entrecomillado y el idioma no reconocido de una forma, bueno, obviamente con base a cómo yo vaya avanzando o decida avanzar dentro de la lectura del documento, pero también obviamente me está marcando el texto que en donde no encontró ninguna coincidencia. Entonces prácticamente es una vista de todo el documento. En este caso, yo encuentro que existen 24 puntos de interés donde yo puedo visitar o puedo ir navegando dentro de un documento y determinar si se trata o no de plagio. En este caso, yo puedo ir avanzando con la flechita y voy encontrando la combinación entre fuentes principales, secundarias, fortuitas, el idioma no reconocido, etcétera. No importa ahora si su tamaño ni su importancia, sino el orden en el documento de cómo la fue localizando. En este caso, vamos a ver que me señala, digamos, o me subraya de una manera, resalta, perdón, de una manera más grande las comillas y si la podemos ver, se encuentra contenida dentro de este apartado. Si no se ve a simple vista, bueno, compilación me lo va a resaltar en las comillas del lado izquierdo, donde hace referencia a que aquí existe una cita. Yo ya voy a determinar si se trata de una cita bien ejecutada o de un intento de plagio o de cualquier otro elemento que a mí me va a servir a tomar la decisión, bueno, si un documento obviamente encuentra o contiene o no plagio. Entonces, en este caso, yo puedo hacer una lectura vertical de cómo se encuentra mi documento. Y como lo hice en este caso, yo puedo ir señalando o simplemente activando o desactivando fuentes con base a lo que yo voy determinando. Voy a hacer un ejemplo. Aquí creo que desmarqué unas fuentes un poco más grandes, las voy a volver a activar nada más para mostrarles este ejemplo de una forma más visual. Y como pueden ver, bueno, aquí va creciendo mi informe de similitud prácticamente a lo que me encontró inicialmente. Entonces, bueno, cuando yo inicio una revisión, digamos, del informe de similitud, voy a encontrar que, como les decía, no existen diversos puntos de interés para poder analizar mi documento. Ejemplo, yo determino que esta coincidencia no se trata de un intento de plagio, sino es una cita mal hecha o es prácticamente un intento de citación mal ejecutado, pero no lo voy a considerar como una fuente, digo, como una coincidencia o como un intento de plagio. Por el contrario, yo puedo generar ahí, digamos, una retroalimentación al estudiante para desarrollar las habilidades de redacción y no necesariamente catalogarlo como un plagio. En este caso, yo puedo desactivar cualquiera de las fuentes que estoy encontrando dentro de mi documento y como pueden ver, el porcentaje de similitud va a bajar y esta fuente se encuentra desactivada.
pero no se encuentra eliminada. Quiero decir, si bien no está siendo tomada para el informe de similitud, pero me va a seguir guardando la evidencia de que existe y de que está dentro de compilación o dentro de mi análisis de similitud. Voy a hacer otro ejemplo con una fuente igualmente grande, digamos que es una de estas, y yo puedo desactivar esta fuente y como pueden ver, el informe de similitud va a ir bajando con base a lo que yo estoy generando. Entonces, bueno, esta es la forma en cómo se interpreta un análisis de similitud y cómo yo puedo obtener, pues prácticamente lo que voy trabajando dentro de un documento. La última parte se va a enfocar, digamos, a qué informe o qué voy a obtener yo como para compartir dentro de este documento. Entonces, en este caso, bueno, tenemos dos posibles alternativas en caso de que encontremos una forma de cómo se va a evidenciar, digamos, la información que yo obtuve dentro de compilación o de cómo yo obtuve o cómo hice el análisis. Para esto puedo descargar el informe, un informe detallado de lo que hice dentro de compilación o simplemente un certificado. En este caso yo estoy descargando la segunda opción para que me dé el informe detallado de qué hice y qué obtuve dentro de compilación. Como pueden ver, bueno, de primera mano tenemos todo el resumen, digamos, qué porcentaje de texto final, porque recuerden que es el último que trabajamos, qué porcentaje de texto encontró, el idioma no reconocido, toda la información de este documento, número de palabras, número de caracteres y digamos, la vista como puntos de interés de mi documento. Entonces, en este caso voy a ver que todas las fuentes primarias, agrupadas las fuentes secundarias y las fuentes fortuitas también señaladas dentro de este documento. Obviamente todas las fuentes se encuentran linkeadas. Digo, si yo pulso el botón o bueno, hago clic en el hipervínculo, voy a poder acceder a cada una de las fuentes y adicionalmente voy a tener la vista, digamos, con base a los puntos de interés de todo el documento, incluyendo las zonas ignoradas. Esto quiere decir que yo voy a poder entregar esta documentación, digamos, a cualquier autoridad dentro de mi institución, si obviamente necesito, digamos, evidenciar o simplemente dar fe como parte del análisis o de cómo yo como docente traté un análisis de similitud. Prácticamente es todo lo que podemos obtener dentro del informe de similitud y la forma en cómo vamos a operar compilación, pues obviamente a un nivel ya más riguroso o lo que yo deseo obtener dentro de compilación. Si tienen alguna duda, con todo gusto voy a detener la presentación y con todo gusto podemos generar una sección de preguntas y respuestas dentro del chat o si gustan abrir sus micrófonos, con todo gusto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no tenemos preguntas adicionales. Muchísimas gracias. Si no hay dudas, de todas maneras, yo les reitero mi agradecimiento a todos por su tiempo y cualquier duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias, estimado Celso. Estimados docentes, gracias por conectarse. Y bueno, les recuerdo que esta presentación fue grabada y va a estar subida al espacio que tenemos para, sirva luego de consulta para los usuarios. Con todos, muchísimas gracias y buenas tardes.